Vale. Bueno, voy a ir comentando, mientras nos falta algún ponente para que entre, que las preguntas que vais haciendo, según tengamos las sesiones, eh, que vayáis haciendo las preguntas en el chat que tenemos en el lateral en Zoom, ¿vale? Podéis ir haciendo preguntas para cada sesión que haya o que vayamos teniendo, para que al final, que es la parte participativa, bueno, Diana y José las puedan recopilar para poder hacerlas, ¿vale? La idea es que esas preguntas, por lo menos algunas de ellas, se puedan hacer con intervención directa de la persona. Entonces, indicar, por favor, en la pregunta, la persona con nombre y apellido para que os demos paso y la pregunta en sí, ¿vale? Entonces, luego os daremos la oportunidad de pasar en directo para hacerla vosotras mismas. Y bueno, si hay algunas preguntas que no pueden quedar respondidas, que entiendo que sí, porque estamos muchas personas, pues bueno, las tendremos anotadas y si acaso, pues las tenemos en cuenta. Pero bueno, dará lo que da. A ver si luego, a ver si vamos bien de tiempo y conseguimos entrar con todo el debate y la participación. Em, vale. No sé si estamos ya, 192 personas, estamos conectadas. Bueno, yo me presento, que soy Rubén Méndez, mientras vais entrando. Rubén Méndez, de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Vivienda en REAS, Red de Redes. Y bueno, os hago un recorrido básico de la sesión. Haremos, primero presentaré yo brevemente en 5 minutos qué consiste el grupo de trabajo, cómo es un poco las características del modelo, y luego daré paso a Mari Carmen Cobano, del área cooperativa de Hispacop, para que explique también el trabajo que están haciendo con cooperativas de cesión de uso. Y luego, analizaremos la situación actual con David Guardia y Joana Gómez, de Sostre Civic. Después pasaremos a un turno de las entidades financieras, con Fiare Banca Ética, que estará Juan Garibi, como mayor entidad con más experiencia en financiación de este tipo de proyectos. Luego también tenemos a Guillem Fernández, de COP57, que también han financiado algunos proyectos, es otro tipo de entidad. Y luego Juanjo Llopis, de Caja de Ingenieros, que todavía no han realizado una financiación, pero bueno, están en la órbita y están analizando algunas operaciones. Y luego ya pasaremos a los proyectos para que nos cuenten la experiencia en este aspecto de la financiación. Ricardo Moriñigos de Entre Patios, tendremos también a María Sun de Asuntase, Antonio García de Travensol y Gemma Nogués de Can Carner, en Cataluña. Y luego ya pasaremos a un debate entre las personas que han participado para intercambiar un poco experiencias y claves, y también habrá turno de preguntas de las personas que estáis asistiendo a la jornada. Entonces, son ya las 10:05. Voy a dejar un poco, bueno, está Diana y José como acompañando la sesión, ¿no? Entonces, si Juan Garibi o la gente que falta entran, pues vamos conectando con ellos. Entonces, voy a presentar ya un poco el trabajo de REAS. Bueno, si no, doy paso primero a Mari Carmen Cobano, que nos explique, mientras va entrando la gente, ¿no? Vale, ¿Nos explicas, por favor, Mari Carmen, el trabajo que estáis haciendo en Hispacop? vale, perfecto. Hola, buenos días a todos. Bueno, ISPACOP, para aquellos que no lo conozcáis, es la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. Entre los diferentes sectores en los que están presentes las cooperativas de consumidores, como es alimentación, o cultura o electricidad, también nos encontramos presentes en lo que es este nuevo modelo de vida, que es el cohousing. De hecho, hace un par de años, desde ISPACOP, se puso en marcha la Coordinadora Nacional de Cohousing. Es una coordinadora que se centra principalmente en los cohousing senior, no por quitar a otro tipo de cohousing, sino por el tipo de modelo de cooperativa que son, por los servicios que necesitan, son los que más se adaptan quizás a la figura jurídica de las cooperativas de consumo. De ahí que nos hayamos centrado más nosotros en el cohousing senior. Actualmente en la coordinadora nosotros tenemos como unos 22 cohousing, de los cuales unos 9 ya están en funcionamiento, llevan ya años en funcionamiento, y unos 13 están en desarrollo.
Cuando hablamos de que están en desarrollo, nos referimos a cohousing que ya están formados en cooperativas. Es decir, para formar parte de la coordinadora, queremos que sean ya un grupo serio de personas en el que ya están jurídicamente como cooperativas y parte de ellos ya tienen incluso su terreno y están ya en proceso para construir, y otros están en búsqueda de terreno. El objetivo de la coordinadora, pues principalmente dar a conocer este nuevo modelo de vida y solicitar su reconocimiento y apoyo en las distintas administraciones públicas como una alternativa al envejecimiento activo. En la coordinadora, la verdad que es un lugar donde informamos sobre todo el tema de cambio legislativo que hay tanto a nivel autonómico como nacional en temas de ley de cooperativas o de la ley de dependencia, que es la que tanto afecta a este sector. Y también hay otra parte que es la parte de experiencia, de información. Es decir, es un intercambio de experiencias muy enriquecedor en el que los que están en funcionamiento ponen encima de la mesa los problemas que se les están planteando y sus experiencias, y los que están en desarrollo pueden también plantear muchísimas dudas y preguntas a aquellos que ya están funcionando. Con lo cual, la verdad que actualmente estamos muy contentos en cómo están trabajando. Es un grupo muy bueno, muy activo y de los que nos sentimos muy, muy contentos y estamos trabajando para seguir adelante y que el cohousing senior sea una realidad y la administración pública lo pueda reconocer como tal. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, a continuación explico el trabajo que estamos haciendo en REAS, ¿no? El grupo de trabajo. Os paso a explicar básicamente que el grupo se creó en mayo del año pasado, en 2020, con un grupo de trabajo estatal, con los objetivos de generar un sector articulado e identificable que favorezca la difusión del modelo y el conocimiento externo. También establecer una estructura de trabajo en red para acumular y estructurar el conocimiento y coordinarnos entre distintos proyectos y como sector. Luego, favorecer la interlocución con las administraciones públicas, con entidades financieras y otras organizaciones, que genera incidencia política y un marco legal favorable para que el modelo tenga un impulso en todo el Estado. Y, por último, fortalecer el compromiso de la vivienda cooperativa en cesión de uso con la economía solidaria, participando en REAS, redes, economía alternativa y solidaria. Y luego también podemos añadir que es difusión del modelo y apoyo a los proyectos. El modelo lo definimos con unas características básicas. El primero es el no lucro y la propiedad cooperativa. El segundo sería la autopromoción y comunidad. La tercera, vivienda asequible e inclusiva. La corresponsabilidad con el entorno sería la cuarta. Y el quinto, crecimiento y replicabilidad. Se trata de que todos los proyectos que se incorporen tengan estas bases. Hay luego un desglose de cada una de estas claves con más particularidades, ¿no? Pero sí que nos une también en el aspecto del último punto, ¿no? El tema de compartir información, de conseguir que no solo crear nuestros proyectos, sino estar abiertos y crear, facilitar que vengan más proyectos detrás, ¿no? Eso sería básicamente el trabajo. Estamos trabajando para crear un apartado web dentro de economiasolidaria.org en REAS, que prepararemos para las próximas semanas para tener una primera versión informativa con lo que pueda ser más útil, ¿no? Para todas las personas, y luego más adelante pues iremos mejorándola. Entonces, os iremos informando a través de REAS. Si podéis estar en contacto, mandaremos información. Publicaremos información en la página de REAS y en redes sociales. Y eso sería un poquito para explicar brevemente y no ocupar más tiempo. Bueno, son las 10:10. Tenemos ahora, si vamos conectando ya con todas las personas, hay 243 personas conectadas ahora. Podemos dar el turno a David Guardia y Joana de Sostre Civic, que nos van a contar la situación actual. Repetir para las personas que os habéis incorporado ahora este rato, que las preguntas que vayáis teniendo las podéis plantear en el chat, en el lateral, y poner vuestro nombre y apellido y la pregunta. Entonces, esas las acumularemos para el final de la última sesión, que es la que es participativa. Doy paso a David y a Joana para que nos expliquen un poco el análisis. Van a hacer un análisis de la situación actual del sector y una diagnosis con los retos, ¿no? Los retos que tenemos por delante, tanto los proyectos como entidades financieras. Hola, Joana, David. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno,
Buenos días. Voy a compartir la pantalla un momento. Os explicamos, durante este año pasado, aparte de colaborar con Sostra Civic en la financiación de proyectos en concreto que estamos llevando a cabo, aparte de eso, durante el año pasado os queremos explicar pues, la experiencia que hemos tenido en un programa de fortalecimiento financiero con el Ayuntamiento de Barcelona y la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, ¿vale? Entonces, respecto a lo que sería al contexto, David, ¿tienes? Vale. Nosotros aquí hemos tenido, bueno, a través de este programa hemos tenido interlocución con diferentes entidades financieras, pero previamente a esto, para contextualizar de cómo estaba el sistema financiero antes de hacer toda esta ronda de interlocución, comentaros que realmente tenemos que partir del antecedente del 2008. O sea, en el año 2008 hubo una crisis inmobiliaria y financiera muy fuerte, inicialmente inmobiliaria, y esto arrastró también a lo que es el sector financiero, ¿no? Y esto hizo que en la mayoría de las políticas de riesgo, por no decir completamente en todas las políticas de riesgos de las entidades financieras, todo lo que fuera sector inmobiliario, o sea, todo lo que tuviera el CNAE del sector inmobiliario, de la promoción inmobiliaria, estaba exento, ¿vale? Estaba exento. O sea, no había ningún tipo de excepción en este sentido, y esto lo mismo que ha pasado con los bancos, pues lo mismo ha pasado con el tema del tema de garantías, de las sociedades de garantía recíproca. Las sociedades de garantía recíproca de cada una de las comunidades autónomas tienen por detrás refianzamiento o garantía de CERSA, de la Compañía Estatal de Refianzamiento Español, y CERSA, todo lo que es promoción inmobiliaria está exento, ¿vale? O sea, que tenemos este antecedente aquí, ¿vale? Entonces, en el momento que empiezan a surgir los primeros proyectos de cooperativas de vivienda en cesión de uso, las primeras entidades financieras que pueden ver que este tipo de promoción inmobiliaria tiene otro tipo de, bueno, en catalán se dice caire, pues otro tipo de perfil más social, ¿vale? Donde busca pues, los valores que ya vosotros sabéis y qué tal. Entonces, las entidades más cercanas a lo que sería lo que es el cooperativismo, la economía social, como podía ser la banca ética, en el caso de FIARE Banca Ética, Triodos, COP57, son las entidades que inicialmente apuestan por el sector, ¿vale? Así como también aquí en Cataluña en concreto, en la banca pública. Hay un gran apoyo también aquí en Cataluña del Instituto Catalán de Finanzas, ¿vale? Que es la banca pública, de manera que todos estos primeros proyectos, bueno, ya los conocéis, entiendo cuáles son, FIARE Banca Ética, pues Juan Garibi ya lo explicará mejor que yo, todo tal, pero bueno, yo he tenido pues, la oportunidad de financiar temas de aquí de La Balma, con Sostra Civic, y el Ayuntamiento de Barcelona, el tema de Roquetas, también lo que es la financiación en Ibiza de lo que sería Sanados, Sportchus, pero FIARE Banca Ética ya anteriormente, años anteriores, muy inicialmente ya había financiado proyectos tanto de cohousing senior como de cooperativas de vivienda en cesión de uso, y en concreto aquí en Cataluña como Calcases, ¿vale? Bueno, pues el tema es que después Juan ya profundizará más, pero que realmente FIARE ha sido de las entidades que desde hace años ha ido apostando por el sector. Luego, el tema Triodos Bank, con Triodos Bank también, FIARE Banca Ética y Triodos Bank, la cofinanciación de entrepatios, ¿vale? Y luego COP57, que también son una de las entidades, igual que FIARE Banca Ética, son las entidades que desde el principio ha apostado por el sector, como el tema financiando el tema de Princesa, La Borda. Yo conozco más los proyectos que se han financiado aquí en Cataluña, luego Guillem ya profundizará más y explicará más los proyectos a nivel estatal, que yo aquí no tengo tanto conocimiento, ¿no? ¿Vale? Y luego el Instituto Catalán de Finanzas, pues aquí en concreto, proyectos que sé que son Travensol o la Xarxaire, que son proyectos que ha financiado el Instituto Catalán de Finanzas, ¿no? Entonces, en esta primera fase sí que han financiado lo que es la banca ética y pública, pero claro, nos encontramos en un momento en que si el sector tenía que seguir creciendo, no podía, sí que podía, estas entidades pueden seguir formando parte de este movimiento y seguir financiando, pero lo que no pueden hacer es concentrar el riesgo de todo el sector, ¿no? ¿Vale? Entonces nos vemos el año pasado, cuando empezamos con el programa con el Ayuntamiento de la Federación de Cooperativas, vemos de la necesidad de dar a conocer el modelo a otras entidades financieras, empezando por la banca
cooperativa, la banca cooperativa, como puede ser Cajamar, Caixa Ñeñés, Caja Ingenieros, Laboral Cucha, Arquia, entidades que de alguna manera estarían en esa segunda fase de acercamiento del mundo cooperativo social, ¿vale? Y después también ir más allá al tema de la banca convencional y entonces hemos ido a bancos como puede ser, pues hemos ido a CaixaBank, Banco Sabadell, BBVA, Banco Santander, o sea, realmente hemos ido a la banca convencional para explicarles el modelo y ver también ellos cuáles serían los puntos de encuentro, los puntos en los cuales se tendría que trabajar si el propio modelo quiere seguir creciendo, de qué manera tiene que crecer también, si quiere contar también con este apoyo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues todo lo que sería de Avalis, el Cargis, todo lo que son sociedades de garantía recíproca y CERSA, ¿vale? Entonces, si puedes seguir, vale. Entonces, en este sentido, en este contexto en el que nos encontramos, en el cual, bueno, un poco no quiero seguir adelante porque si no también si profundizo más voy a liar. Bueno, el tema de yo iría directamente a conclusiones porque si sigo aquí, el tema de conclusiones, para decir un poco las conclusiones que hemos tenido, poniendo un poco el antecedente de la crisis del 2008, las entidades que están muy cerradas, las ferias de garantía cerrico también, pero que en cambio hay unas primeras entidades de la banca ética y pública que han apostado por el modelo, pues todo este trabajo que hemos hecho nosotros de interlocución nos ha llevado a tener diferentes conclusiones, ¿vale? Y que de esas conclusiones que yo diré aquí, pues David pues profundizará más en lo que serían un poco retos de futuro, ¿no? Hacia dónde se tendría que trabajar para mejorar el acceso a financiación. Entonces, en estas conclusiones, la primera conclusión es el tema de la mejora de la cultura financiera, ¿vale? Aquí, pues, hemos podido tener oportunidad también de tener en este programa, darnos cuenta de que muchos de los la manera, o sea, que hay una falta de entendimiento entre los proyectos de cooperativas de cesión de USA y los bancos, en la cual los proyectos no conocen cuáles son los elementos claves de análisis de estas entidades financieras, entonces a la hora de presentar o poder negociar o preparar el dossier de negociación bancaria, no saben cómo presentarlo o de qué manera tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces aquí, como por ejemplo, pues como la documentación a aportar, ¿no? Pues que es un tipo, los proyectos de cooperativas de cesión de uso son proyectos que a nivel de documentación y de análisis son complejos y además son largos, con lo cual la documentación es un tema importantísimo, donde aquí tienes que aportar, por un lado, documentación de la cooperativa, documentación del grupo de socios y lo que es la documentación del propio proyecto, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la documentación del propio proyecto, el preparar un plan de viabilidad económico-financiero, muchos de los proyectos no tienen este conocimiento, ni esta experiencia. Claro, entonces es como cuando pues, la importancia que para poder acceder a financiación, presentar estos dosieres y estos planes de viabilidad de la manera que la entidad financiera pueda entenderlos y analizarlos. ¿Qué quiere decir? Pues dentro de un plan de viabilidad pues tienes que presentar pues, un plan de inversión, un plan de financiación, una planificación de tesorería en todo lo que es la etapa de construcción. Luego, en la fase de convivencia y de explotación, el cash flow del propio modelo de negocio. Bueno, es toda una serie de conocimientos y experiencias que en muchos de estos proyectos no se tiene y, por tanto, hay desventaja a la hora de presentar y negociar con los bancos. O así como ver cuáles son los elementos claves de cada entidad bancaria. Que esto también depende de la entidad bancaria que tengas delante. Estos elementos claves serán muy diferentes. No es lo mismo que vayas a negociar con un COP57, ¿vale? Quizás los elementos, no sé, aquí ya me lo explicará mejor que yo, ¿no? Pero quizás hay un tema de arrelamiento, de formar parte de redes, de apoyo social muy importante, por ejemplo, y en cambio a lo mejor si te vas a hablar, pues no sé, con otro tipo de entidad financiera diferente, pues quizás ese elemento no es tan importante, pero es más importante, por ejemplo, con Trios Bank, puedes ver cuál es el impacto medioambiental de los proyectos, ¿no? ¿Vale? O la eficiencia energética, ¿no? Pues intentar identificar cuáles son los elementos claves de análisis, así como los elementos claves financieros, ¿no? El importe de financiación respecto a tasación, cuáles son los coeficientes de endeudamiento que te pide el banco, ¿vale? Bueno, toda una serie de cosas. Y luego, muy acorde con este primer punto, el tema de la profesionalización, ¿no? O sea, está claro que aparte del propio conocimiento y de tal, la importancia que estamos viendo aquí, que estos proyectos no vayan solos. Nos hemos dado cuenta de la importancia de que estén acompañados
acompañados por otras entidades que ya tienen experiencia, porque ya han hecho este camino de negociar con los bancos y de hacer todo este tipo de proceso de negociación. La importancia de que estos proyectos que quizás no tienen esta experiencia ni este conocimiento se vean apoyados por las entidades que los puedan acompañar, ¿no? Y así facilitando todo lo que es el acceso a financiación, ¿no? Si puedes pasar de punto, vale. Luego, otro punto importantísimo, otro tema importantísimo hablando con las entidades financieras, el tema de la rentabilidad, el binomio rentabilidad-coste, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que a partir de la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario, los gastos de las hipotecas van a cargo de los bancos, ¿vale? Estamos hablando de importes de hipoteca muy elevados, ¿vale? Estamos hablando, pues bueno, que puede ser la media, no sé, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero estamos hablando de 3, 5, 6 millones de financiación en muchos casos, ¿no? Donde toda la parte de registro, impuestos, gestoría, sobre todo la parte de impuestos, es un importe muy elevado para el banco. Aparte del propio proceso de análisis, que hay mucha documentación, mucha información a analizar. Son procesos largos de análisis donde también el banco tiene que poner a disposición horas de personal en llevar a cabo todo este proceso de negociación y de análisis de documentación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son proyectos donde el banco tiene que ver claramente tiene que ver desde el inicio que todo este costo inicial que les va a suponer ellos, toda esta inversión inicial que van a hacer ellos, va a tener una rentabilidad a medio plazo. No muy a largo, sino ya a medio plazo esto tiene que ser rentable para ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí luego con David ya diremos también, profundizaremos, pero la importancia de que la propia base social de los proyectos o de los socios se vinculen a la propia entidad o que puedan tener este apoyo a la propia entidad financiera también. ¿Por qué? Porque eso también formará parte de la rentabilidad del banco, ¿no? O incluso el propio tejido, ¿no? Cooperativo, ¿no? La importancia de que aquellas entidades bancarias que están apoyando y apostando por el sector vean que toda esta inversión que están haciendo, por otro lado, la están rentabilizando también, ¿no? En posicionamiento. Bueno, y luego, por otro lado, importantísimo, que esto también lo hemos visto con algunos bancos, es que nos comentan, vale, nosotros vamos a hacer un proceso de entender vuestro modelo, de hacer todo este gasto de inversión inicial, de tener personas dedicadas a vosotros para poder entender y analizar todo esto. Pero cuidado, ¿es un proyecto nada más? ¿O aquí vemos que detrás de todo esto, nosotros aquí, es un tipo de modelo que va a generar muchos proyectos, de manera que para nosotros este camino hecho lo vamos a poder rentabilizar? O sea, la importancia también de que luego, pues con las entidades bancarias que hacen ese camino, vean que realmente aquí hay una oportunidad para ellos de negocio, que no van a hacer un esfuerzo muy grande para una operación o dos, sino que aquí van a venir muchas operaciones de diferentes entidades, ¿no? Y que cumpliendo con las normativas de riesgos que ellos llevan a cabo, ¿no? Y luego, pues el otro, vale, esto sería en el punto 3, y luego en el punto 4, pues el tema este de la importancia, los bancos le dan sobre todo, casi todas las dudas vienen por el tema de modelo de gobernanza, que es lo que realmente más les cuesta entender a ellos. El tema de las altas, el tema de las bajas, cuál es la responsabilidad del socio en tema de impagos. O sea, realmente eso es uno de los puntos importantísimos y claves a trabajar por el sector, porque es de los puntos donde la banca siempre tiene más dudas y bueno, pues será uno de los puntos que hará que el propio banco pues vea que es factible, ¿no? Luego el tema de las garantías, aquí no me quiero entrar porque David lo explicará después, ¿no? Pero también el tema de diversificar riesgo, ¿no? De que la concentración de riesgo no solamente esté en manos del banco, ¿vale? Y luego el tema de mejorar la solvencia. Todo esto también David lo explicará en toda la parte más de capitalización, lo explicará él más profundamente, pero el tema es de, bueno, pues uno de los puntos más complejos del propio modelo es la aportación de fondos propios por parte de los socios, de capital social. Esto implica un esfuerzo muy grande, ¿vale? Y ver de qué manera pues, se puede mejorar la solvencia de los proyectos para complementar este esfuerzo de socios o que el esfuerzo no sea tan grande o que puedan haber otras formas de dar solidez y capitalización a los proyectos, ¿no? Vale, yo hasta aquí lo dejaría, ¿vale? He resumido muchísimo todo el año largo que hemos hecho con la Federación de Cooperativas y con el Ayuntamiento, pero estos quizás serían los puntos más importantes y David os explicará los retos. Muchas gracias. Al fin y al cabo, digamos, lo que tenemos por objetivo es hacer un poco de introducción, bueno, buenos días a todo el mundo, para después dejar paso, sin duda, a algunos actores, ¿no? Algunas experiencias
que creíamos que era interesante hacerlo desde los dos lados de la barrera, ¿no? Desde las entidades financieras, y por eso hemos invitado a 3 de ellas con diferentes perfiles en relación al modelo y también en relación a los proyectos, ¿no? Esto sirve como introducción y para entrar y para entrenarnos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que ha comentado Joana de nuestra experiencia, que como comentamos, tiene que ver con nuestra participación en el sector, y lo que hemos visto tiene que ver con el hecho que tenemos la suerte, Joana y yo, de haber experimentado en su momento pues, la negociación y la interlocución financiera, ella al lado de la barrera, en este caso en Fiari, y yo pues en una cooperativa, en este caso Sostresil, y que por tanto poder compartir nuestro proceso, y también, como comentaba Joana, en el marco de este programa que hemos hecho con el Ayuntamiento de Barcelona y la Federación de Cooperativas. En cualquier caso, algunos de los retos que a nuestro entender tenemos que abordar en los próximos años como sector son muchos más que estos 4, pero principalmente veíamos estos 4, ¿no? En primer lugar, lo que hacía referencia, pues eso, fruto de esta un poco falta, en buena parte, no en todo, buena parte del sector de cultura financiera, pues mejorar y hacer un esfuerzo en la formación y capacitación a cooperativas y equipos técnicos, ¿no? Aquí hay que poner de relieve que tenemos un sector poco estructurado, ¿no? Es decir, es cierto que pues ahora hay el grupo de trabajo, que en Hispacop pues, empiezan a agruparse proyectos de gente mayor, ¿no? Que alguna federación de cooperativas de ámbito autonómico pues empieza a trabajar el modelo, pero no es un sector con muchos años, digamos, de recorrido que haya conllevado, digamos, una articulación y vertebración con estructuras de segundo y tercer grado que realmente hayan fortalecido el sector y canalizado este tipo de cuestión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formación, hablamos de todo tipo. Desde, como decía Joana, qué elementos de análisis tienen las entidades financieras, porque un primer elemento que nos hemos encontrado es que a veces falta, lo digo así un poco a bocajarro, de empatía, ¿no? En relación mutua, en relación a la situación, ¿no? Y explico 2, digamos, anécdotas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues una entidad financiera de las que nos vimos que me dijo, hombre, es que yo en 30 años de profesión nunca había visto que alguien me pidiera 3 millones de euros y vinieron a 7 familias con los críos, sin ningún dossier debajo, digamos, el brazo. Entonces, yo con este volumen estaba acostumbrado a señores con corbata que venían con dosieres muy, muy elegantes, digamos, y entonces, pues, esa marabunta en el despacho, pues, estaba poco acostumbrado y me asusté un poco, ¿no? Esto en un caso así un poco a título anecdotario, ¿no? Por otro lado, a nivel de sector también, pues recuerdo algún comentario en REAS, ¿no? de alguna cooperativa que decía, hombre, pero nos estamos, digamos, dado cuenta que Fiare y 57 nos están pidiendo mucha documentación y un análisis de riesgo como parecido a banca convencional, pero ¿para qué queremos banca cooperativa y de la economía social si al final hacen esto, ¿no? Entonces, también un poco entender que, sin duda, los proyectos, aunque sean cooperativos, tienen que ser viables, y también un poco la jornada de hoy tiene por objetivo poner de relieve que, aunque sean más o menos, digamos, del mundo cooperativo, de la economía social, sin duda, poder entender cuál es la dinámica de los bancos, de las entidades financieras, también de entidades como COP57, que no se rige, digamos, por el marco del Banco de España, por las características de la entidad, pero con esta diversidad, digamos, de entidades, también entender cuáles son sus elementos de análisis, su red interna, y que tengamos un diálogo sincero, digamos, para que no pasen este tipo de cosas que a veces enturbian el proceso, digamos, de interlocución cuando unos y otros no tenemos suficiente experiencia, ¿no? Entonces, es para mejorar esta empatía, ¿no? Que creemos que es estratégico mejorar esta formación y capacitación, y creemos que tenía que hacerlo estas entidades de segundo y tercer grado, que hay que ir fortaleciendo, que es una de las debilidades del sector, pero sin duda también para poder ver qué entidades pueden financiar. Es decir, no hace falta que todo el mundo pregunte a cada entidad financiera cuáles son las condiciones, si está abierto o no, qué tipos de productos financian, ¿no? Tendríamos que en esto ser más eficientes y hacerlo, o sea, que el sector sepa, digamos, qué características hay en el sector financiero para ser más eficientes en esta interlocución, digamos, ¿no? Y tanto como qué tipo de proyectos hay que presentar a cada entidad, como también cuál es el perfil de cada entidad financiera, ¿no? Porque aunque hay elementos comunes para entender también mutuamente sector financiero y sector, también en nuestra experiencia nos hemos encontrado con perspectivas diferentes. Yo mismo me he encontrado con entidades que nos han dicho, no, mucho mejor un proyecto privado, para poner un ejemplo así simple, porque tiene garantía hipotecaria mayor, ¿no? Porque es propiedad de la cooperativa, porque a lo mejor la renta es más alta, etcétera. Y alguna otra entidad que nos ha comentado, no, prefiero un proyecto de cesión de suelo público porque es de VPO, tiene un impacto social más elevado.
teoría, ¿no? A lo mejor hay una administración local detrás de una cesión de suelo, ¿no? Entonces este perfil pues, más social pues, lo querían poner en valor, ¿no? Entonces a veces también entender cuál es también pues, la idiosincrasia de cada entidad es clave y en estos sectores también tenemos que dar un paso en este conocimiento del sector financiero que tenemos en el Estado, ¿no? Entonces, muy ligado a este primer punto, el segundo punto es la eficiencia y solidez en la interlocución financiera y cuando hablamos de eficiencia también explico un par de anécdotas, ¿no? Había pues alguna entidad que me comentaba que después de entrar o a financiar o valorar alguna operación se encontró con 30.000 correos electrónicos, llamadas, peticiones de reuniones de grupos o cooperativas pidiendo ver si iban a financiar sus proyectos cuando a lo mejor no tenían ni proyecto arquitectónico, ni tan solo unas arras en caso que fueran a compra, ni un acompañamiento técnico, ¿no? Pero la inseguridad del grupo iba a tantear a lo mejor pues, a las posibilidades de financiación en una fase a lo mejor demasiado previa y preliminar en relación a la madurez del proyecto. Y esto, por ejemplo, en alguna entidad ha generado, pero ostras, creo que sois un poco, digamos, complicados. Creo que prefiero financiar pues, una empresa pública que hace vivienda de alquiler de VPO porque es más fácil, ¿no? Digamos, entonces aquí en esta eficiencia y solidez tenemos que poner fáciles también las cosas al otro lado de la barrera, ¿no? Y como decía Joana, en la medida que, sobre todo cuando una entidad hace las primeras, la financiación de los primeros proyectos que ya requiere una inversión de tiempo para entender el modelo y para aventurarse en este tipo de proyectos importante, tenemos que facilitar las cosas e intentar que dedique el mínimo tiempo posible, porque como comentaba Joana, las conclusiones que también tenemos que asegurar y entender es que tenemos que asegurar también la rentabilidad o viabilidad, en el caso que sean entidades al menos sin lucro, pero al menos la viabilidad de las operaciones y que por tanto esto pasa por ser eficientes y por entender también esta cuestión, ¿no? Y también en relación a toda la documentación necesaria y que nos anticipemos, es decir, que realmente pues que no pase que cuando una entidad financiera pues, nos pida el CIRBE, pues tenemos que preguntarle de qué se trata, sino que directamente reciba un correo de respuesta en 3 días con el CIRBE enviado, ¿no? Y esto es un ejemplo, pero también podemos ir a otras cuestiones, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con la credibilidad y solvencia del sector como retos. Estos son retos a corto, medio y algunos a largo plazo, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que creemos que la interlocución tiene que ser también a nivel de sector, es decir, tendríamos que espacios como REAS, como ISPACOP o como federaciones de cooperativas a lo mejor, si es que están alineadas con el modelo de gestión de uso, que sabemos que hay muchas que no, tener esta interlocución financiera como sector, digamos, como puerta de entrada previa, digamos, a llamar a la puerta directamente por parte de los proyectos. Esto es así porque creemos que es clave poder dar un contexto general. Y cuando decimos un contexto general quiere decir pues, qué experiencias internacionales existen con modelos más desarrollados similares a este y con financiaciones realmente muy sólidas, a cuáles son los proyectos en el Estado español que realmente ya han estado financiados y que son casos de éxito y, por tanto, explicarlos. También, por tanto, también poner de ejemplo no solo los proyectos, sino también las entidades financieras que ya han financiado proyectos. Entonces, esta interlocución global que pueda explicar también pues, a los modelos exitosos que existen y que son todos, tanto en relación a la viabilidad y riesgo de los proyectos, como también al propio impacto social que estos llevan, ¿no? Pero por otro lado, también hay una amenaza aquí, ¿no? La amenaza consiste en que el riesgo de que haya algún proyecto que tenga alguna dificultad y que esto, digamos, arrastre la credibilidad del sector, porque estamos en unos primeros años que todavía pues, el sector es tierno, ¿no? No es suficientemente maduro y, por tanto, la necesidad también de desmarcarse de malas prácticas es que se producen, ¿no? Entonces, a partir de aquí también, pues, en la medida que este sector crezca, también puede ser que aparezca oportunismo, aparezca, pues, algunas iniciativas que puedan ser más o menos insolventes técnicamente, etcétera. Es muy importante que como sector también, no sé si tenemos que llegar a una acreditación o homologación de aquellos por los que, digamos, avalamos, pero sí de alguna forma, digamos, trabajar para que el sector en estos años pues, tenga la máxima calidad posible, que todos los proyectos vayan bien y que entendamos que una eficacia de un proyecto podría llevar a ser pues, un efecto de menor negativo para el resto del sector y es muy importante que cuidemos este elemento y no solo que nos preocupemos por nuestro propio proyecto, ¿no? Y por último, pues la creación de nuevos instrumentos, ¿no? Al final, ahora, sin duda hay entidades que han financiado, otras que están evaluando, pero
para que esto realmente sea escalable y pueda crecer a medio y largo plazo, es necesario que empecemos a trabajar hoy para que en los próximos años puedan existir nuevos instrumentos que faciliten la entrada de nuevos actores, digamos, ¿no? Y que, por tanto, también a largo plazo tendrá que entrar banca convencional, más allá de banca ética o de banca cooperativa, y para hacerlo, pues, desgraciadamente, tenemos que movernos en los parámetros pues, que realmente sean operaciones muy seguras y que realmente sean atractivas para ellas, ¿no? Y para eso será necesario desarrollar nuestro entender y entender qué instrumentos pues, pueden facilitar esta entrada de nuevos actores en la financiación. Y en esta última parte suelo comentar entonces un par o tres de cosas, ¿no? En primer lugar, en relación a la necesidad de valorar a la existencia de apoyo público en diferentes formulaciones, ¿no? Por un lado, el hecho de que, por ejemplo, hayan proyectos que sean susceptibles de subvención del Plan Estatal de Vivienda, esto conlleva que ha habido cierto análisis por parte de la Administración Pública, cierto control y que tienen unos recursos propios ya asegurados y que, por tanto, suponen, aunque sean en este caso provenientes de fondos públicos, suponen fondos propios de la cooperativa y, por tanto, en la línea que comentaba Joana, una minoración de la financiación propia de las entidades financieras, ¿no? Entonces, aquí destacar la experiencia del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que ya incluye la cesión de uso como susceptible de este apoyo. Entonces, que ya esto conlleva que hay entidades financieras que están realizando operaciones que ya cuentan con esa subvención pública y esto es una forma de poner en valor, digamos, este modelo que puede ser público-cooperativo en algunos casos, no en todos. El hecho de que hay administraciones locales que también han hecho apuestas también económicas o en forma de préstamos o en forma, en algunos casos también, de alguna aportación pública y esto también fortalece este respaldo público a ojos de las entidades financieras. También, por ejemplo, en Cataluña estamos trabajando con el gobierno de una subvención pública que todavía no existe, pero que en los próximos meses verá luz, que es también una subvención a los socios de vivienda cooperativa en cesión de uso, también para fortalecer el interés general, y pues también será esto un elemento interesante. Y después también otro tipo de apoyo público en el ámbito de la fiscalidad positiva, apoyo institucional, aunque no sea económico, que también creemos que es bien valorado por parte de las propias entidades financieras, ¿no? En segundo lugar, a largo plazo tendremos que generar un sistema de garantía sólido, que a día de hoy no tenemos sin duda, pero que facilite lo que comentábamos antes, ¿no? Y esto pasa, en primer lugar, por valorar y trabajar pues, a la posibilidad que las sociedades de garantía recíprocas, que son estas sociedades que tienen la mayoría de autonomías y que lo que hacen es hacer avales, hacer garantías para la financiación, sobre todo del sector empresarial, del sector industrial y que, como explicaba Joana, excluyen a día de hoy la vivienda, porque sin duda, si hubiéramos avalado públicamente la empresa del sector de la construcción o del sector inmobiliario en la crisis de 2008, pues el Estado hubiera ido detrás y suerte, por tanto, que es un sector excluido porque tenía una dimensión. Ahora bien, aquí hay un término medio que es al menos hacerlo en aquellos modelos de vivienda social o vivienda asequible sin lucro, ¿no? Entonces, entre avalar a Núñez y Navarro o a Dragados y hacerlo y no hacerlo, pues hay un término medio que es que se haga solo pues, a los modelos que tienen por objetivo mejorar el parque de vivienda social y asequible en el Estado, ¿no? Esto es un tema a largo plazo que sin duda es en ciencia política, pero que tenemos que ir insistiendo. Mientras tanto, también creemos que tendremos que ir trabajando. Es más complicado que sea a nivel estatal, seguramente será a nivel autonómico que puedan existir experiencias, pero que en el propio mundo cooperativo impulsemos fondos de garantía a nivel cooperativo o a nivel público cooperativo, también con ayudas públicas. Y aquí compartiros y explicaros que en Cataluña hemos empezado a trabajar en ello de forma, de momento, inicial, es decir, las entidades financieras presentes, no os penséis que esto en 2 meses ya lo tendremos, digamos, pero sí que estamos empezando a trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Gobierno de la Generalitat, para que hagan una aportación desde la Administración, pero que también se tiene que complementar por una aportación desde el sector cooperativo, que sea un fondo que sirva para esta garantía y el acceso a la financiación. Estamos hablando de una garantía, pues a lo mejor del 30, del 25, del 30% en los estudios previos, digamos, de simulaciones que estamos haciendo, ¿no? Del valor, digamos, financiado. Y esto es un aval que se haría a partir de un capital de fondos propios de una entidad que tenga esta
este carácter, digamos, de garantía, pero que también con un efecto multiplicador, es decir, que por cada euro, digamos, que tenga este instrumento, pues a lo mejor pueda avalar pues por 3 o por 4, ¿no? Porque al final hay un ratio, digamos, de riesgo o de impago por el cual, digamos, las entidades financieras o las sociedades de garantías recíprocas podrían comprar, digamos, este efecto multiplicador, pero en cualquier caso es un tema que estamos estudiando y contrastando con entidades financieras y todavía es muy inicial, pero sí que queríamos aprovechar esta pequeña jornada, esta sesión para compartir que estamos empezando a pensar en ello, digamos, ¿no? Y también interlocutando tanto con entidades financieras como el sector, como con administraciones públicas y de momento pues lo estamos enfocando a nivel más local, ¿no? Y en tercer lugar, también ha habido ya primeras experiencias de algunas secciones de suelo público donde, como sabéis, la garantía hipotecaria cuando se trata de cesión en derecho de superficie y que, por tanto, la ejecución hipotecaria, la garantía, no es otra cosa que el derecho a explotar este derecho de superficie durante los años que queden. Entonces, es una garantía, sin duda, mucho más débil que lo que supondría una propiedad plena, digamos, del inmueble. Pues hay experiencias ya existentes de algunos ayuntamientos que para contrastar este hecho pues generan algún tipo de garantía adicional en la medida que sucede esto y que también pues seguramente pues son viviendas de VPO o a lo mejor con unos niveles de ingresos bajos que también así de riesgo de las personas que acceden pues puede llegar a ser elevado. Entonces también se han producido experiencias como en la ciudad de Barcelona donde existen este tipo de garantías municipales accesorias, ¿no? Entonces, esto es un tema que tenemos que ir trabajando. Y por otro, también a más largo plazo, pues pensar en otros instrumentos de inversión o capitalización, ¿no? Entonces, esto puede ir en varias líneas, ¿no? Hay otros países que hay instrumentos de inversión donde a lo mejor pues lo que hacen es o financiar operaciones o préstamos para circulante, por ejemplo, hasta que no existe todo el capital social de las personas socias. O, por ejemplo, hay algún país también donde existe que la banca pública hace un papel solo de financiar el 5, 10 o 15 o 20% que no financia la entidad financiera principal, es decir, no hace un carácter sustitutorio, sino que realmente hace un carácter complementario, ¿no? De financiar un pequeño tanto por ciento que no solo dé confianza, sino que realmente facilite la asequibilidad, por un lado, de los socios y socias para no tener que hacer una aportación de capital social muy importante, pero por otro lado, a poder reducir el tanto por ciento de financiación por parte de la entidad bancaria que tiene la garantía principal, ¿no? Y esto es una experiencia que aquí también tendremos que desarrollar a largo plazo, ¿no? Y también la existencia de que pueden existir ayudas, por ejemplo, a la capitalización a personas socias con bajos ingresos, ¿no? Entonces, si yo tengo unos ingresos máximos, esto en Suiza existe, por ejemplo, ¿no? Unos ingresos digamos, limitados, pues recibo una ayuda de la administración directamente a la persona, ¿no? Pues para poder hacer esta aportación. Aquí en Cataluña teníamos unas ayudas que se llama Capital Cop que iban en esta línea, lo que pasa que también conllevaba algunos efectos secundarios, como es que a lo mejor aumentaba la declaración de la renta de la persona que recibía la ayuda, ¿no? Porque al final eran ingresos, ¿no? Pero detalles al margen, digamos, tendremos que a largo plazo abordar también otro tipo de instrumentos que den también esta solidez. Y bueno, así como repaso general, así yo creo que ya podemos dejar después para el debate, o como creas tú, Rubén, pero creo que puede ser interesante también escuchar directamente la experiencia de las entidades financieras o de los grupos, como veas. Vale, sí, muchas gracias, David y Joana. Muy interesante el análisis y las reflexiones porque trae muchos puntos, ¿no? para analizar.